Sean todos bienvenidos y Víctor, estamos entonces en tus manos. Bueno, muchas gracias, Ander. Muchas gracias a todos por su asistencia. Veo en las personas que hoy nos acompañan, muchos de quienes nos acompañaron en el encuentro del miércoles pasado. Me alegra mucho porque obviamente, digamos, hay conceptos que de alguna forma se van a enlazar con esa actividad que allí desarrollamos. Les voy entonces a compartir ahora la presentación de esta actividad, pero también me gustaría que todos quien tengan en este momento acceso, pues obviamente a su equipo, tengan abierto la herramienta que les compartimos. Es esta herramienta que tiene 4 hojas en Excel, que básicamente son las que vamos a analizar dentro de toda esta actividad y es bien interesante que las tengamos en este momento para que podamos dar de alguna forma continuidad a este proceso. Básicamente en esta actividad y creo que para todos vamos a partir del hecho de que las matemáticas financieras tienen que ser muy simples, muy sencillas. Y el objetivo de digamos, de este encuentro es explicar los conceptos, dar claridad cómo funciona, en qué consiste, qué son las matemáticas financieras, porque además es un concepto muy sencillo. A veces digamos, nos abrumamos cuando tenemos el concepto de matemática financiera porque de alguna forma pensamos que es un poquito complejo, que requiere muchas fórmulas, que requiere un conocimiento técnico muy avanzado. Si bien las matemáticas financieras sí es un compendio de fórmulas con el objetivo de conocer unos datos finales matemáticos, básicamente las matemáticas financieras se encargan de un tema específico que es el valor del dinero en el tiempo. ¿Qué es el valor del dinero en el tiempo? El dinero, como muchos de ustedes saben, es un mecanismo con el que nosotros transamos, pero el dinero pierde valor en el tiempo o gana valor en el tiempo. ¿De qué va a depender esa ganancia o esa pérdida? Del uso que le demos al dinero, de la manera como nosotros utilicemos ese dinero. ¿Y eso de qué va a depender? De si hacemos una inversión, de si estamos utilizando el dinero en pagar un crédito, en fin. Entonces, básicamente, el objetivo de todo este encuentro va a ser determinar cómo conocer el valor del dinero en el tiempo. El dinero, como muchos otros bienes, tiene capacidad de producirse, de multiplicarse o de disminuirse. Y básicamente hay 3 factores que alteran de manera directa esa multiplicación o esa, digamos, pérdida de valor en el tiempo del dinero. Esos 3 aspectos son la inflación, el costo de oportunidad o la oportunidad del dinero y el riesgo. Básicamente son los 3 pilares fundamentales para entender el valor del dinero en el tiempo. Y les voy a hacer aquí una pregunta. Para entender bien este concepto, partamos del siguiente o de la siguiente premisa, considerando, digamos, las matemáticas financieras como eje fundamental del uso del dinero en el tiempo. Es lo mismo recibir 1 millón de pesos hoy que recibirlos dentro de un año. Entonces, vamos a tener esa pregunta ahí y al final vamos a discutir y cada uno llegará a esa conclusión. Pero básicamente ese es el objetivo de esta charla, entender cómo funciona el dinero en el tiempo y ser capaces nosotros mismos de administrar ese dinero financieramente, obviamente a nuestro favor, que es el objetivo. Como les decía, 3 pilares fundamentales para entender cómo se comporta el dinero: la inflación, el costo de oportunidad y el riesgo. ¿Qué es la inflación? Es un fenómeno económico que hace que el dinero permanentemente, ¿cierto?, pierda poder adquisitivo. Realmente la inflación en todos los casos va a hacer que el dinero pierda valor. Sin embargo, nosotros podemos encontrar inflación por demanda o inflación por consumo. ¿Qué es la inflación por la demanda? Quiere decir que la economía en la que nosotros estemos, digamos, inmersos, que en este caso es la economía colombiana, está presentando una alta demanda. O sea, los bienes y servicios que el país está produciendo no son suficientes para abastecer las necesidades del mercado. Cuando esto sucede,
puede darse un control monetario dentro del país negativo, lo que hace que el costo del dinero aumente por naturaleza. Es muy difícil que eso dentro de una economía se pueda presentar y ahí es cuando vemos las economías, por ejemplo, como China, que crece a niveles exponenciales año tras año. ¿Por qué? Porque la demanda de bienes y servicios de ese país es muy alta, entonces hace que digamos, la moneda con la que se transe en ese país permanentemente pueda ganar valor. Pero tenemos, digamos, el común denominador nuestro es que normalmente el fenómeno de la inflación hace que permanentemente nuestro dinero pierda valor en el tiempo. ¿Cómo se mide la inflación en nuestro país? Con el IPC, que es el índice de precios al consumidor. ¿Qué pasa? Que el país produce muchos bienes y servicios, pero algunos de estos no son suficientes para suplir la necesidad que tiene en general el país. Eso hace que esa inflación aumente digamos que por efecto natural, el dinero va perdiendo un poco de poder adquisitivo con el paso del tiempo. Por eso, por ejemplo, la canasta familiar normalmente a comienzo de año se ajusta con la inflación. Tengo entendido que los arrendamientos también se ajustan con la inflación. Hay varios, digamos, indicadores en nuestro país que se ajustan con ese indicador. Luego tenemos el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es aquello que sacrificamos cuando tomamos una decisión de inversión. Resulta que yo tengo dos proyectos. El proyecto A me renta a una tasa del 3%, pero el proyecto B me renta a una tasa del 4%. Mi costo de oportunidad será la mejor tasa de mercado que me rente para mi proyecto. Yo, en condiciones normales, me debería ir por un proyecto que me rente el 4% efectivo anual. Sin embargo, vamos al tercer pilar fundamental del costo del dinero en el tiempo y es el riesgo. El riesgo financiero es la probabilidad de que un evento adverso ocurra y las consecuencias que eso puede traer. Resulta que la oportunidad, el costo de oportunidad del dinero está directamente relacionado con el riesgo en el que yo estoy colocando los recursos. Por ejemplo, no es el mismo interés que me paga a mí un CDAT, un título valor, un CDT en una entidad financiera, que lo que me pagaría a mí ese recurso si se lo si se lo entrego, perdón, a un amigo. O si, por ejemplo, ese recurso lo llevo a bolsa. En los mercados bursátiles, probablemente a mí ese dinero me pueda ganar más rentabilidad. Ese costo de oportunidad para mí va a ser mucho más amplio. Sin embargo, el riesgo va a ser más alto. Entonces hay un concepto que hay que tener supremamente claro y es que a mayor riesgo, mayor va a ser la tasa de interés que yo voy a tener. Entonces el riesgo está directamente relacionado con ese costo de oportunidad. Aquí es bien importante, cada vez que nosotros vayamos a tomar una decisión de inversión, una decisión financiera, tenemos que tener en consideración ese riesgo. Muchas personas se preguntan por qué un banco me presta a una tasa más alta que otro banco. O por qué, digamos, de alguna forma una entidad financiera me paga mejor un título valor, un CDAT que otra entidad. Eso es directamente por el riesgo de mercado en el que incurre la entidad, el riesgo que tiene el cliente frente al mercado, un montón de variables que terminan por tener digamos, un valor final que es esa tasa de interés que vamos a tocar más adelante. Básicamente una cantidad de dinero o valor solo es comparable con otro en el mismo periodo y aquí es bien importante tener en cuenta esto. El costo del dinero o el dinero en el tiempo solo se compara en el mismo, digamos, periodo de tiempo. No es lo mismo 1.000.000 de pesos hoy que 1.000.000 de pesos dentro de un año. ¿Por qué? Básicamente porque con ese 1.000.000 de pesos que yo tengo hoy no voy a comprar los mismos bienes y servicios que voy a comprar dentro de un año. ¿Por qué? Porque el índice de precios al consumidor, la inflación, hace que los productos dentro de un año tengan un costo mayor, mucho más elevado al costo que hoy tendrían. Eso hace que digamos, esa pérdida de oportunidad del dinero o esa pérdida de poder adquisitivo hace que el dinero en el tiempo pierda valor. Por eso es tan importante que el dinero permanentemente esté circulando en el mercado. ¿Con qué objetivo? Con que el dinero
no pierda valor adquisitivo. Entonces es bien importante tener en cuenta que las cantidades son comparables solamente en el mismo periodo de momento. Yo no puedo comparar hoy 60 millones a precios de hoy con 60 millones dentro de 2 años. Eso es un tema bien importante. Y el incremento del valor que presenta el dinero con el paso del tiempo se cuantifica por medio de ¿qué? Por medio de la tasa de interés. Entonces ahí tenemos las dos variables que es importante y ahorita vamos a entrar en detalle en el tema de interés. El concepto de intereses. El concepto de intereses no es más que la cantidad que se paga por la tenencia de un dinero en un tiempo específico. Entonces aquí vamos a hacer la ecuación más sencilla. El interés va a ser igual al total recibido, lo que a mí me entregaron, menos ¿qué? Menos el capital inicial. Entonces el total recibido en matemáticas financieras lo vamos a conocer como el valor futuro. Y el capital inicial lo vamos a conocer como el valor inicial. Vamos a tener otras variables dentro de la matemática financiera que serían la tasa de interés y sería el plazo. En este caso, por ejemplo, de manera simple, si yo tengo un recurso hoy que recibí, digamos, 120.000 pesos y yo lo presté a X tiempo y a mí me pagaron por ese recurso 20.000 porque mi valor inicial fue 100.000, quiere decir que mi rentabilidad fue de 20.000 pesos. Esos 20.000 pesos son los que yo voy a transformar luego en tasa para determinar cuál fue esa tasa de interés. El interés, como todo precio, depende también del mercado, de las condiciones de cada transacción, de los plazos, del riesgo. Y lo que les decía ahora, a mayor riesgo, pues obviamente mucho más alto va a ser el interés y viceversa. Aquí es bien importante que tengamos en cuenta eso. ¿Por qué? Porque mientras menor sea el riesgo, ¿qué es el riesgo? La probabilidad de que quien esté entregando esos recursos para que un tercero los administre, pues mientras mayor sea la probabilidad de pérdida de ese dinero, pues más alto va a ser el interés. En el mercado financiero les voy a poner, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, que es bien importante tener en consideración. Resulta que en el mercado existen los créditos de fomento a los pequeños microempresarios, que es el microcrédito. ¿Quién es el pequeño microempresario? Es el vendedor informal o la persona que tiene una tienda o la persona que tiene, por ejemplo, un puesto de mangos en una esquina. Esta persona, al ser digamos, una persona de una economía relativamente no formal, tiene un riesgo de pérdida mayor. Y ese riesgo de pérdida mayor en el sistema financiero se cuantifica con una tasa de interés más alta. Por eso la línea de crédito de microcrédito tiene una tasa de interés mucho mayor porque se supone que el riesgo de pérdida de este grupo de personas puede ser mayor. Entonces ahí es bien importante que tengamos en consideración eso porque eso nos va a permitir a nosotros saber que ese riesgo que yo estoy asumiendo al entregar unos recursos, pues obviamente me va a implicar a mí que puedo ganarme más dinero, pero la probabilidad de pérdida es mayor. Ahorita obviamente vamos a ampliar más el concepto de intereses porque es un tema muy amplio que nos va a permitir a nosotros entender cómo funciona el tema de los intereses. Lo que les decía ahorita cuando les ponía un ejemplo, supongamos que tenemos 10 millones de pesos y decidimos prestarlos a un amigo que nos entregará un cheque por 13 millones de pesos, pero ese cheque solo lo vamos a poder cobrar dentro de un año. Quiere decir que tenemos un valor inicial que son los 10 millones de pesos. Tenemos un pago final que son los 13 millones, que lo vamos a conocer como el valor futuro. Y tenemos unos intereses de 3 millones de pesos. Entonces lo que vamos a hacer acá es hallar esa tasa de interés. ¿Cómo vamos a hallar esa tasa de interés? Vamos a decir que la tasa de interés va a ser igual a los intereses netos que me hubiesen liquidado. El interés neto liquidado es la diferencia del valor inicial menos el valor futuro, ¿cierto? Vamos a dividir eso y eso nos va a dar como tal una tasa de interés, que en este caso, para el ejemplo que estamos discutiendo, sería una tasa del 30%. Es bien importante tener en consideración este concepto. El dinero en el tiempo lo cuantificamos
por la tasa de interés que nos estén entregando al final del periodo versus ¿qué? El riesgo de mercado, el riesgo de cliente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, al cabo de ese año ese cheque que yo fui a cambiar ya no tiene valor? O sea, ya ese cheque no se pudo cambiar y desafortunadamente aquí entonces yo ya no tengo 13 millones, sino que o solo lo pude cambiar parcialmente. La persona me dijo es que no tenía todo el recurso, solo te puedo entregar 11 millones. ¿Eso qué hace? Que mi tasa de interés pierda, que mi costo de oportunidad por ese recurso obviamente se va sacrificado. ¿Por qué? Porque estoy ganando mucho menos de lo que inicialmente tenía pactado. Ander, me gustaría que nos contaras si de pronto tenemos aquí inquietudes para obviamente irlas resolviendo para de alguna forma volver mucho más dinámico digamos, la charla y el espacio. Muy bien, Víctor, te cuento que pues nuestros asociados no tienen inquietudes hasta el momento, están muy concentrados en enviarnos los correos electrónicos para poderles compartir el archivo en Excel. Quiero aprovechar para informarles que a cada uno de sus correos electrónicos ya les llegó el archivo, yo ya se los mandé a todos ustedes para que por favor puedan revisarlo, incluso aquellos que de pronto no les ha llegado, para que en el espacio de aquí del chat me escriba el correo electrónico y me diga no me ha llegado, y de esa forma yo mandárselo pues ya personalmente. En nuestro espacio de preguntas y respuestas tampoco tenemos como comentarios o preguntas, y ya pues hasta el momento estamos como muy concentrados en tu presentación. Bueno, entonces aquí vamos a comenzar y les pido a todos que en la manera de lo posible o en la medida de lo posible ya tengamos ese archivo abierto porque la idea es que ya empecemos a trabajar un poquito con él. Al hablar de intereses, ¿cierto? De ese porcentaje o de ese valor que yo estoy recibiendo, también estamos hablando de rentabilidad, que es la relación entre el beneficio obtenido por la inversión inicial o el capital inicial entregado expresada en términos porcentuales, ¿cierto? Básicamente es el mismo ejemplo que habíamos visto en la diapositiva anterior. La tasa de interés va a ser igual a el interés que me entregaron, que en este caso es el dinero de más, ¿cierto? El diferencial entre el inicial y el final con el capital inicial. Lo mismo va a ser la rentabilidad. Para hallar la rentabilidad vamos a tener el beneficio, que en este caso podemos decir que es el valor en exceso que me hubiesen entregado, dividido sobre qué, dividido sobre la inversión. Digamos que en el tema para entender el costo del dinero en el tiempo, hay una premisa bien importante que tenemos que tener en consideración y es la duración de la operación. Toda la duración de operación tiene dos momentos y aquí les voy a resaltar para que lo podamos ver todos. Espérenme por favor un segundo, vamos a resaltar. Aquí tenemos entonces un valor inicial, ¿cierto? Que estaríamos hablando del egreso. El egreso siempre van a haber dos partes, una va a tener un egreso y otra va a tener un ingreso. Entonces estamos hablando de la parte inicial que va a tener un egreso, que en este caso estamos hablando, por ejemplo, si yo estoy haciendo una inversión y estoy haciendo un CDAT, por así decirlo. Y tengo adicionalmente un tiempo, ¿cierto? Que son los periodos de tiempo en los cuales ese recurso para mí va a estar congelado porque yo no lo voy a tener a disposición, no va a estar a la vista y va a tener un tiempo final, que es el momento del ingreso para mí. En ese momento se supone que a mí me deben entregar el capital final, el capital inicial, que se convierte ahora en valor futuro, más la rentabilidad. En el caso de que yo hubiese tomado la decisión de tomar una inversión que me paga intereses y capital al final del periodo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener inversiones que me paguen tanto capital como intereses al final del periodo o podemos tener inversiones que me liquiden intereses de manera periódica. Lo que normalmente no vamos a tener en el sistema financiero es que me liquiden un interés anticipado. Entonces aquí vamos a ponernos, espérenme, yo les abro aquí. Vamos a ponernos un poquito en el tema de intereses. Y vamos a tener dos tipos de intereses. Vamos a tener el interés simple y el interés compuesto.
¿Cuál es el interés simple? El interés simple se caracteriza porque la retribución económica causada no se reinvierte. ¿Esto qué quiere decir? Que a mí no me van a pagar intereses sobre los intereses. Quiere decir esto, por ejemplo, que cuando yo le presto a un amigo 30 millones de pesos, esta persona al cabo de ese tiempo me va a entregar los 30 millones de pesos más los intereses. Pero los intereses que se fueron generando en el tiempo o en el plazo del préstamo no se van a capitalizar ni se van a volver intereses. El interés simple normalmente lo utilizamos, por ejemplo, para descomponer una obligación financiera, un crédito en un banco. Y luego tenemos el interés compuesto. El interés compuesto en este caso es el que generalmente se reinvierte. Y aquí vamos a encontrar los títulos valores cuando yo abro un CDT que me va a pagar intereses al final del periodo. En ese caso, esos intereses que se están liquidando ahí, pues obviamente van a ser reinvertidos. Y en el interés simple vamos a encontrar lo que es la tasa de interés efectivo, perdón, nominal anual mes vencido, y en el compuesto vamos a encontrar entonces las tasas nominales. Y para eso entonces vamos a abrir este primer ejemplo. Yo les compartí este archivo con qué objetivo, con digamos, con la idea de que ustedes tengan un archivo en el que ustedes mismos puedan buscar información, entrar los datos que necesitan y hallar las tasas. El objetivo no es llenarlos de fórmulas financieras en este espacio, sino que ustedes entiendan el concepto, lo tengan claro y sean capaces de manejar de alguna forma el simulador. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. Resulta que yo voy a una entidad financiera y a mí me dicen, ¿cierto? Que me Perdón, van a... Víctor. Sí Hola, me Ángel, gustaría cuéntame. de pronto, antes de que empecemos con el grueso de nuestra presentación, darle respuesta a la doctora Diana que te hace una inquietud, ¿cierto? Dice, cuando proyecto una deuda a 15 o 20 años o tasa fija, se proyecta con un IPC más la tasa de interés. No, a ver, ahí tenemos que hacer una separación y es que cuando estamos hablando de tasa fija, estamos hablando de una tasa que no tiene volatilidad con el mercado. Ahorita más adelante vamos a ver un poquito eso y yo les voy a explicar en qué consiste la indexación de tasas. Resulta que cuando yo tomo una operación financiera y a mí me dicen que el crédito es a una tasa fija, quiere decir que no van a haber fluctuaciones en el tiempo. La entidad financiera no me va a indexar esa tasa o al IPC o al DTF o al IBR. Entonces, esa tasa va a permanecer en el tiempo constante. Quiere decir que yo todos los meses durante el periodo de ese crédito voy a pagar exactamente lo mismo. Listo. Perfecto, Víctor. Y cuando la doctora nos hace ya un comentario, cuando solicito un préstamo, una tasa fija para invertir en un negocio, ¿cómo hago para saber si voy a tener una rentabilidad que me permita pagar el préstamo y obtener ganancia? Esa es una pregunta perfecta para ahorita uno de los puntos que son los flujos de caja y el valor neto actual. Ahí les Listo. voy a enseñar digamos, a calcular ese dato financieramente, capaces de entender si la inversión que yo estoy haciendo comparada con mi costo de oportunidad vale la pena. En este caso, para la doctora Diana, ¿cuál va a ser el costo de oportunidad? Va a ser la tasa de interés que le cobre la entidad financiera. Esa va a ser la tasa de oportunidad con la que vamos a hacer el ejercicio para que la doctora lo tenga presente y ahorita hacemos el ejercicio con esa pregunta que obviamente es muy pertinente para esta actividad. Entonces Perfecto. vamos a entender un poquito de tasas. Resulta que yo me acerco a una entidad financiera que me ofrece un crédito, ¿cierto? Que me ofrece un crédito a una tasa que normalmente cuando yo voy a la entidad financiera a mí me dan la tasa que es mes vencido. Entonces a mí me dan una tasa del 0,90%. Ah, bueno, en este caso, perdónenme que aquí es con coma. El cero, en cada equipo dependerá obviamente pues de cómo, espérenme un segundo. Listo, entonces yo tengo una tasa del 0,90. Esta es una tasa que en este caso no es efectiva, es una tasa nominal,
¿cierto? Porque me están dando la tasa mensual. Las tasas mensuales son tasas nominales porque son la tasa del periodo exactamente. Esta es una tasa que es mes vencido. Entonces yo estoy aquí en el simulador y le voy a decir que esta es una tasa mensual, que la periodicidad de la tasa es vencida, ¿cierto? Porque a mí me dijeron que me daban una tasa del 0,90% mes vencido. Entonces selecciono el periodo de remuneración de esa tasa, que es mensual, porque ya la conocía. Selecciono la forma de pago de intereses, que en este caso es vencido, porque ya me lo habían dicho. Y selecciono el tipo de periodo en el que voy a liquidar esos intereses, que también es mensual. Entonces, la tasa efectiva anual que a mí me van a pagar o que me van a cobrar en este caso, porque el ejemplo lo estábamos haciendo con un crédito, es del 11,35%. Esa es la tasa efectiva anual. Pero resulta que como estamos hablando de un crédito, ¿cierto? De una obligación financiera que no capitaliza los intereses, entonces para hallar la tasa real con la que me están a mí cobrando, entonces yo voy a ir a buscar la tasa que sea nominal anual, mes vencido, perdón, nominal anual vencida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se supone que yo el crédito lo pago el mes inmediatamente siguiente, estoy pagando el capital del uso del mes inmediatamente anterior. Entonces voy a buscar la tasa nominal anual mes vencido. Quiere decir que la tasa real con la que a mí me van a cobrar los intereses es del 10,80% y nosotros vamos a hacer digamos, una prueba ácida para saber si realmente la tasa está buena. Resulta que las tasas nominales, que son estas tasas que están acá, esas tasas yo las puedo dividir. Si estoy hablando de una tasa nominal, ¿cierto? Anual, mes vencido, una anualidad, en una anualidad de tiempo, ¿cuántos periodos de meses tengo? Tengo 12 periodos, ¿cierto? Recuerden lo que hablábamos ahorita, estamos hablando de meses. Entonces, si yo ya tengo la tasa anual mes vencido, tengo 12 anualidades. Entonces, lo que yo hago es el 10,80 dividido por los periodos que son 12 me da una tasa del 0,90. Esa es como la prueba ácida para saber si el cálculo que nos están dando es el dato real. Sin embargo, la superintendencia financiera ha exigido a las entidades financieras que siempre le entreguen al cliente la tasa efectiva anual. ¿Por qué? Porque la tasa efectiva anual es la tasa más alta de capitalización de los recursos. ¿Qué sucede? Los créditos, obviamente, no capitalizan intereses, pero si yo quedo en mora, la entidad financiera, cuando demande esa obligación, va a demandar tanto capital como intereses y a partir de esa demanda va a cobrarle al cliente tanto capital como intereses en una sola obligación con intereses moratorios. Entonces, esa tasa que se empieza a cobrar ahí ya es una tasa efectiva anual porque a mí ya me capitalizaron esos intereses vencidos con esa mora vencida. Por eso la superintendencia siempre exige que se entregue la tasa efectiva anual. Ahora vamos a hacer un ejercicio diferente. Resulta que nos acercamos a una entidad financiera y nos dicen que nos van a abrir un CDT. Voy a abrir un CDT a 180 días. Entonces a mí la entidad financiera me dice, por ese CDT yo le voy a pagar una tasa del 7%. Esa tasa me la van a entregar en qué denominación efectiva anual. Por eso es tan importante que lo primero que le preguntemos a quien nos esté dando el dato de entrada de la tasa es en qué denominación me está entregando usted la tasa. Entonces él me dice que esto es una tasa efectiva anual, entonces el 7% efectivo anual. ¿Con qué periodicidad se causa o con qué periodicidad me están causando esta tasa efectiva anual? Me están hablando de años, ¿cierto? Y selecciona el pago de intereses en este caso, si es vencido o anticipado. Si me están hablando de un título valor y a mí me van a pagar los intereses al final del periodo, estoy hablando que es vencido. Si me fuesen a pagar los intereses al inicio del crédito, entonces estoy hablando de una tasa anticipada. ¿Listo? Entonces es una tasa vencida. Miren que inmediatamente aquí, si yo le doy anticipado, me dice que no es posible. ¿Por qué? Porque las tasas efectivas anuales no se pueden anticipar. ¿Por qué? Porque se supone que las tasas efectivas anuales se capitaliza el interés. ¿Recuerdan lo que les decía ahora? Se capitaliza el capital
que tenía al inicio más los intereses generados, con eso al siguiente mes él me va a dar una tasa de interés nuevamente, con unos intereses nuevamente, con un recurso nuevamente, porque me está capitalizando esos intereses. Entonces, por eso a mí un título valor, un CDT, nunca me van a entregar intereses anticipados. Entonces, siempre aquí va a ser interés vencido. Y resulta que nosotros abrimos ese CDT, ese título valor, por un periodo de 6 meses. Resulta que a mí me van a pagar una tasa periódica, la tasa real que me van a pagar por ese CDT es del 3,44%. Por eso muchas veces la gente me pregunta, es que a mí me dijeron que me iban a dar una tasa del 7% y yo iba a abrir un título valor por 1 millón de pesos. Entonces, si yo tengo un título valor de 1 millón de pesos y lo vamos a hacer en una calculadora sencilla y lo vamos a hacer por el 0,7, yo diría, a mí me dieron de haber pagado 70.000 pesos, pero no me pagaron 70.000, porque resulta que ese título valor yo no lo abrí a un año, yo lo abrí a 6 meses. Quiere decir que a mí me van a pagar esa tasa de interés, ¿cierto? Por el tiempo que yo tenga el recurso. Entonces, esta tasa del 7% se convierte en una tasa de referencia. Y aquí es bien importante que tengamos ese concepto claro en nuestra cabeza, porque muchas veces nos dicen la tasa, pero se nos olvida el tiempo. Y ahí volvemos a un concepto que estábamos tocando ahorita en la presentación y que vuelvo y se los recuerdo acá. Es bien importante tener en consideración que cada vez que yo tenga, digamos, uso del dinero en el tiempo, tengo que tener en cuenta ese tiempo. ¿Cuál es ese periodo de tiempo? Porque ese periodo de tiempo hace que directamente influya en el interés que me van a pagar. Entonces, ese CDT que yo voy a abrir a una tasa del 7% efectivo anual, me lo van a liquidar a una tasa semestral vencido. En este caso estamos hablando de una tasa del 3,44%. Es bien importante que tengamos ese concepto claro, que lo conozcamos y que obviamente nosotros sepamos cómo se comporta. Listo. Hay otro tema fundamental que quiero que toquemos acá y es la indexación de tasas. Ahorita la doctora Diana nos preguntaba, es que si a mí me van a pagar perdón, me van a cobrar un título con una tasa indexada al IPC. Las tasas indexadas, ¿qué significan básicamente? Significa que yo puedo coger dos tasas diferentes, las junto y el resultado es la tasa que me van a cobrar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a sumar. Entonces, la acción del simulador en este caso es sumar. Resulta que a mí me van a prestar un recurso al 8% más la DTF. La DTF está más o menos en el 1,56%. Quiere decir que a mí me van a cobrar por esos recursos una tasa final efectiva anual del 9,68%. Listo. Entonces, queremos conocer esa tasa del 9,68. ¿Cuál será entonces la tasa mes vencida que me van a cobrar? Entonces, lo pongo en el simulador. 9,68, que es la tasa que finalmente me van a dar porque me dieron una tasa indexada a un indicador, ¿cierto? Quiere decir que a mí me van a cobrar una tasa mes vencido por esa obligación financiera del 0,77%. Bien importante que tengamos esos conceptos porque son los que nos van a permitir a nosotros hacer las cuentas de realmente si nos están cobrando lo que nos están prometiendo. Muy ¿Listo? bien, Víctor, una consulta por parte de nuestros asociados, el doctor Fernando, siente un poquito de confusión entre los conceptos de tasa de interés y valor del interés pagado. ¿Nos puedes ampliar estos dos conceptos? Ok, lo que pasa es que el valor, el valor como tal es el dinero. Hagamos de cuenta que la tasa es el porcentaje y ese porcentaje multiplicado por el dinero y por el periodo de tiempo se convierte en el valor del dinero. ¿Sí me doy a entender? La tasa no es más que el porcentaje del valor futuro, de ese rendimiento que a mí me entregaron. Pero ¿para qué me sirve la tasa? Para conocer anticipadamente cuánto es lo que me van a pagar a mí. Muy ¿Listo? bien, perfecto. Es decir, el interés es
el indicador porcentual y el valor son esos recursos ya físicos, es Exacto, el el valor dinero como futuro. tal. Ujú. Exacto, es el valor real que a mí me entregan en plata constante, que en matemática financiera lo vamos a conocer como el valor futuro. Y el interés como tal, el porcentaje, es para conocer en porcentaje, en valores porcentuales, cuánto fue el dinero que a mí me dieron por, digamos, por esa inversión que yo efectué. Por eso les decía ahora, miren que el concepto de rentabilidad es exactamente igual que el mismo concepto de intereses. Nos devolvemos acá, a esta. La tasa de interés va a ser igual a qué? A los intereses que a mí me dieron, ¿cierto? Ese valor que yo me gané, me dividido, perdón, sobre el capital inicial. La rentabilidad es exactamente lo mismo, va a ser el beneficio, que yo el beneficio lo puedo traducir en los intereses pagados, como le quiera decir, ¿sobre qué? Sobre la inversión. Por eso les quería traer los dos, porque el concepto es exactamente el mismo, solo que el término cambia. ¿Listo? Entonces tenemos dos tipos de intereses. Tenemos el interés simple y el interés compuesto. Ya sabemos que el interés simple es aquel interés que no capitaliza, que no genera una retribución económica por el dinero causado. Y el interés compuesto es aquel interés que me genera más intereses por el dinero que ya me habían pagado. Listo. Normalmente utilizado para temas financieros, como les decía, productos como el CDT, inversiones en el sistema financiero, algunos créditos, como les decía, en el caso de que por alguna circunstancia la persona quede en mora. Tres conceptos fundamentales para poder determinar el valor del dinero en el tiempo. El capital, que lo voy a conocer como el valor inicial. El interés, que lo voy a conocer en matemática financiera con la letra I minúscula, y el tiempo, que lo voy a conocer en matemática financiera como N minúscula, ¿cierto? Capital, intereses y tiempo. Son los tres elementos básicos para poder determinar el valor del dinero en el tiempo. Para entender mejor la diferencia entre tasas efectivas y nominales, como les hablaba ahorita, tenemos dos preguntas. ¿Qué sucede con los intereses que se liquidan? ¿Esos intereses me generan más intereses o esos intereses me lo liquidan mensualmente y no me generan más intereses? ¿Cuándo me generan más intereses? Cuando yo tengo, por ejemplo, un capital de 100 millones de pesos y ese capital permanentemente está reinvirtiéndose con los intereses que va generando. Ese es el interés que es efectivo. El interés que es simple, pues es el interés, obviamente, que simplemente me va a pagar el rendimiento de ese recurso. Listo. Aquí vamos a tener un tema bien importante, la frecuencia de capitalización, que fue lo que hablábamos ahorita. Podemos tener periodos semestrales, periodos trimestrales, periodos mensuales, periodos quincenales y periodos diarios. Para los intereses y para la capitalización y la frecuencia de los recursos vamos a tener muchos tipos de, obviamente, de capitalización, como lo hablábamos ahorita. Y es bien importante tener en cuenta eso porque saber cómo funciona ese periodo de capitalización me va a permitir a mí conocer cómo funciona ese dinero que a mí me van, obviamente, o a prestar o que yo voy a dejar en una inversión o en un producto. Y aquí vamos a conocer entonces uno de los puntos más importantes de este proceso y es conocer cómo funcionan los simuladores de pago. En la segunda hoja de esa herramienta que les compartimos van a encontrar dos simuladores. Esos simuladores nos van a permitir conocer cómo se comporta una cuota en el sistema financiero. Entonces vamos a hacer el siguiente simulador. Ojalá quien lo tenga abierto lo hagamos juntos para que podamos conocer la herramienta y cómo funciona. Tenemos un valor solicitado que lo conocemos, como les he dicho en matemática financiera, como el valor inicial. Entonces, digamos que ese valor solicitado es de 10 millones de pesos. Voy a solicitar un crédito de 10 millones de pesos en una entidad financiera. Ah, bueno, aquí Perdón, solicité Víctor. más. Sí, a nuestros asociados les recordamos ingresar a la segunda página, por así decirlo, a la segunda pestaña dentro del archivo que tenemos ya abierto, ¿sí? Y esa pestaña se llama Simulador Planes de Planes de pago. Pago, para que Exacto. lo tengan presente.
Luego tenemos el plazo, lo que les decía, el tiempo que es bien importante. Entonces este recurso me lo van a prestar a mí a 12 meses. Y luego tenemos la tasa, que en este caso es una mes vencido. Esa tasa mes vencido que me ofrece el banco es del 0,90%. Resulta que esa tasa efectiva entonces vamos a volver a colocar una tasa del 0,90%. Esta es una tasa que en este caso es nominal porque estamos hablando que es una tasa mes vencida. Entonces tiene una periodicidad mensual. La forma de pago de esos intereses es vencido como lo hemos hablado y el periodo de liquidación es mensual. Quiere decir que esa es una tasa efectiva anual del 11,35. Si nos devolvemos al simulador y revisamos, es exactamente la misma tasa. Entonces aquí nos vamos a enfrentar con dos planes de amortización diferentes, porque en el sistema financiero se nos pueden presentar en las entidades financieras estas dos opciones de planes de amortización. Podemos tener un plan de amortización de cuota fija y un plan de amortización de cuota variable y abono fijo a capital, ¿cierto? La más conocida, la más usada es el plan de amortización de cuota fija. En Comedal, por lo menos, es uno de los planes de amortización que más utilizamos. ¿Cómo funciona este plan de amortización? A mí la entidad financiera me garantiza que durante los 12 periodos, los 12 meses, yo voy a pagar la misma cuota. Y mes a mes se me van a liquidar intereses con el saldo del mes inmediatamente anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que en el periodo cero es el periodo de desembolso, que es el periodo del valor inicial. Ahorita cuando hablábamos que siempre hay un egreso y un ingreso. Este es el egreso para el banco porque te está entregando los 10 millones y es el ingreso para el solicitante, los 10 millones de pesos. Quiere decir que en el mes número uno, en el periodo número uno, a mí me van a cobrar intereses por los 10 millones de pesos. Miren que aquí es un interés simple. Me están cobrando 90,000 pesos porque me están cobrando una tasa del 0,90%. Me lo están cobrando sobre el capital de 10 millones de pesos. Y la diferencia de esa cuota inicial que a mí me habían dado es el recurso que se va a ir a capital. Así pasa en el resto de meses. ¿Hasta qué? Hasta llegar al periodo 12, que es la última cuota, donde hago el abono del último saldo y me cobran intereses por el uso del dinero en el mes inmediatamente anterior. Aquí es bien importante que tengamos en cuenta eso. Los planes de amortización en las entidades financieras cobran intereses en una denominación que se llama mes vencido. Nos devolvemos al simulador para que el tema nos quede claro. Es una tasa nominal, ¿cierto? Y es una tasa mes vencido. Listo, por eso lo pusimos acá, una forma de pago que es vencido y una periodicidad de remuneración que es mensual. Y nos vamos al otro lado del cuadro, que es el plan de amortización de abono fijo a capital. El plan de amortización de abono fijo a capital es diferente. En este, la entidad financiera coge los 10 millones de pesos que a mí me prestaron y lo divide por el número de periodos que yo elegí. En este caso, elegí 12 meses, pero si hubiera elegido, por ejemplo, 24 meses, él me lo pone a 24 meses. Me coge ese dinero, lo divide por 24 y si ustedes observan, son los mismos 10 millones de pesos, pero a mí me van a cobrar intereses igual que en el otro plan de amortización sobre el saldo del mes inmediatamente anterior. En el periodo 1 me van a cobrar los mismos 90,000 pesos, pero en el periodo 2 me van a cobrar 86,250. Me van a cobrar una leve diferencia que con el plan de amortización de cuota fija, porque es que resulta que desde la cuota número 1 yo estoy abonando exactamente lo mismo a qué, al capital del crédito. Y aquí viene uno de los temas más importantes a tener en consideración y es el comparativo de cuál de los dos planes de amortización me conviene más a mí. En este caso, por ejemplo, entonces el plan de amortización de cuota fija, al final de, digamos, de todo ese periodo de los 24 meses,
yo voy a pagar en intereses 1.162.000 pesos y en el de cuota variable voy a pagar 1.125.000 pesos. Quiere decir que el plan de amortización de cuota variable es mucho más conveniente en este caso. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un ahorro importante frente a los intereses que voy a pagar. Aquí es bien importante que tengamos eso en consideración porque es parte de ese análisis que yo debo hacer cada vez que solicite una operación de crédito. Obviamente esto va a depender de múltiples factores y aquí es bien importante tener algo en cuenta y es que no todas las entidades financieras nos van a ofrecer los mismos planes de amortización. Cada entidad financiera va a tener diferentes planes de amortización y lo que nosotros debemos hacer es conocer un poco cómo funcionan esos planes de amortización. ¿Para qué? Para tomar la mejor decisión. Siempre hacerle la pregunta al asesor comercial, cuénteme cuánto es la cuota por millón y pues obviamente eso me permite conocer cuánto estoy pagando por cada millón que estoy prestando. Y otro tema que es bien importante es conocer los seguros que me cobra la entidad financiera. Las entidades financieras por ley deben cobrar un seguro a la deuda, que es el seguro de vía de deudores. Ese seguro garantiza que en caso de fallecimiento del deudor o de los deudores del crédito, esta entidad que respaldó el crédito asegurándolo, pues va a respaldar la obligación y los herederos de ley de esa persona no van a tener que asumir ese crédito. Pero resulta que es que esa tasa, ese dinero, perdón, que me están cobrando a mí en seguro de deuda, me lo suman a la cuota. Eso también se vuelve tasa. Entonces, digamos que por este crédito a mí me van a cobrar al mes 12.000 pesos. Si me van a cobrar 12.000 pesos, esa tasa tan atractiva que me habían ofrecido del 0.90, cuando yo esos 12.000 pesos los pago por 24 meses, eso ya se vuelve tasa. Y resulta que esa tasa ya no va a ser una tasa como tal del 0.90, sino que se va a convertir en una tasa del 1.10%. Por eso es tan importante conocer qué me están cobrando para que ustedes sepan exactamente cuánto estoy pagando. Si, por ejemplo, hiciéramos un simulador con un crédito de 100 millones de pesos, que es un crédito de vivienda, y me lo prestaron a 180 meses y me dieron una tasa del 0.83%. Y resulta que la entidad financiera me cobra a mí dos seguros. Me cobra un seguro de 42.000 pesos, que es un seguro de vida, ¿cierto? Es el seguro de vida de deudores por esa obligación, entonces me cobra 42.000 pesos por ese seguro, pero adicionalmente, como eso es un crédito de vivienda, me van a cobrar a mí otro seguro adicional, que es el seguro de incendio y terremoto de esa propiedad, y ese seguro es de 60.000 pesos. Entonces vamos a sumar estos 60.000 pesos aquí en los seguros y resulta que a mí ya me van a cobrar en seguros mensualmente 102.000 pesos. Quiere decir que a esta cuota de 1.072.000 pesos, porque en este caso, digamos que el banco me prestó a un plan de amortización de cuota fija, le debo sumar los 102.000 pesos. Quiere decir que mi cuota ya va a ser de 1.074.000 pesos. Esto convertido en tasa, digamos, significa que no me cobran una tasa del 0.83, sino que la entidad financiera me está cobrando a mí una tasa del 0.97%. Y aquí es bien importante que conozcamos eso porque eso nos va a permitir tomar las decisiones correctas. Muchas veces tomamos obligaciones financieras en entidades simplemente llevados por la tasa, pero se nos olvida tener en consideración los otros costos y gastos adicionales que la entidad mes a mes me va a ir cobrando. Ese dinero se convierte en tasa, obviamente, y eso hace que las condiciones de esa obligación financiera cambien para mí. Por eso es muy importante siempre en una operación de crédito preguntar cuáles son esos costos adicionales que me están cobrando, qué es lo adicional que a mí me están cobrando. Listo. Aquí en el tema de crédito, que es bien importante tener en consideración el periodo de pago. ¿Cuándo me van a pagar, por ejemplo, si es una inversión o cuándo debo pagar yo? La forma de pago. Por eso es tan importante lo que les decía ahora, si es vencido, si es anticipado, porque, por ejemplo, no es lo mismo que yo preste un crédito
por ejemplo, a un amigo yo le hago un crédito de 10 millones de pesos y a mí me cobran intereses anticipados. Perdón, yo cobro intereses anticipados, lo mismo en una entidad financiera. A mí me hacen un crédito de 12 millones de pesos y a mí me cobran intereses anticipados mensualmente. Entonces, esa forma de pago, esa periodicidad de pago es bien importante. ¿Por qué? Porque dependiendo si es anticipado o vencido, la tasa va a ser diferente. Preguntar si tengo periodos de gracia. ¿Por qué es importante preguntar si hay periodos de gracia dentro de las obligaciones financieras? Porque cuando hay periodos de gracia se tiene que preguntar qué pasa con los intereses dejados de pagar. ¿Se capitalizan? Si se capitalizan, obviamente el costo del dinero aumenta. El costo de ese dinero para mí obviamente va a ser mucho más elevado. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que asumir más intereses. Los periodos de capitalización en obligaciones financieras es muy importante que los tengamos en consideración. Les voy a poner un ejemplo clarísimo. A veces vemos las propagandas de marcas de carros que dicen llévate el carro hoy y paga intereses dentro de 12 meses. Resulta, paga intereses, no paga tu cuota dentro de 12 meses. Resulta que cuando eso sucede, el banco lo que está haciendo es que todos los meses me está causando esos intereses y al cabo de esos 12 meses me va a cobrar el capital total que me prestó más esos intereses dejados de cobrar convertidos en capital. O sea que en la cuota número 13 me va a cobrar intereses sobre el capital inicial, sobre los intereses dejados de pagar. Entonces aquí es bien importante saber que eso hace que ese crédito tenga una capitalización y ahí es donde ese crédito se convierte, o la tasa, perdón, de ese crédito se vuelve una tasa en las denominaciones que hablábamos ahorita, efectivo anual. ¿Por qué? Porque está capitalizando esos intereses dejados de cobrar. Es bien importante que sepamos eso para poder entender las condiciones de una operación financiera al inicio o al momento al valor presente o al momento presente son muy importantes. ¿Por qué? Porque van a permitir conocer cómo se va a comportar una obligación a futuro. Siempre tenemos que tener en consideración eso, el valor inicial, el valor futuro, el tiempo, la tasa de interés, conocer todas esas condiciones de esa operación para poder entender cómo se comporta ese dinero en el tiempo y saber si ese proyecto para mí es rentable o no es rentable, si me conviene o no me conviene tomarlo. La tasa de interés, el plazo, todos los datos son importantes y ninguno de estos es irrelevante. Siempre hay que preguntar cada uno de estos datos para conocer el comportamiento, obviamente, del dinero en el tiempo. Víctor, una inquietud antes de que continúes con la presentación. Tengo Claro que sí. varios asociados que nos han escrito y tienen una inquietud específica sobre el simulador, ¿cierto? Entonces, si podemos ir de pronto al archivo en Excel. Sí. Sí, en la parte superior derecha de esa misma pestaña de simulador de tasas, nuestros asociados se están confundiendo con la parte de la acción de suma y resta de tasas. ¿Nos podrías ampliar ese 8%? ¿Cómo llegaste al 1,56 y al 9,68 como tasa Claro que final? sí. Es Dicen un, que no le suma que porque está protegido. Entonces, para... no, debe sumarles. O sea, hay que mirar, cuando abran el archivo, en la parte Eso. superior debe de salirles un cuadro de control y ustedes deben decirle lo primero, habilitar contenido. Habilitar. Muy Ahí bien. es bien importante. ¿Por qué? Porque este es un archivo que para todos los equipos que estamos compartiendo es un archivo nuevo. Entonces, lo primero que debemos hacer es ir a la parte superior, ¿cierto? Y dar la opción de habilitar contenido. Vamos a hacer ese ejercicio todos juntos. Yo tengo ese archivo aquí en mi correo electrónico porque yo también me envié ese archivo para probar que la herramienta funcionara. Entonces, yo tengo aquí ese archivo, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es que lo vamos a descargar en nuestro computador. Una vez él termine de descargar, lo vamos a abrir. Vamos a esperar que el archivo de Excel abra. Obviamente el archivo es un archivo que tiene muchas fórmulas en Excel, puede ser un poquito pesado, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la parte superior. Ujú. Mírenla acá, esta Eso. parte, y le vamos a decir habilitar contenido. Entonces el contenido ya nos queda habilitado.
Entonces resulta que uno de los conceptos que estábamos hablando ahorita es que las tasas se comportan de múltiples maneras y resulta que yo las tasas financieras, las tasas de interés, también las puedo sumar o las puedo restar. O sea, a una tasa de interés que a mí me den, la puedo sumar o la puedo restar. Entonces yo les hacía un ejemplo que resulta que yo me acercaba al banco A y el banco A me dice que me presta o que me hace un crédito a una tasa indexada a la DTF. Entonces el banco me dice, vea, yo le voy a prestar, le voy a dar ese recurso a una tasa del 8% más el DTF. Entonces, la primera tasa que yo ya conozco son el 8%, que son los puntos fijos de esa operación de crédito. Y me dice que me lo va a prestar a 8 más DTF. Yo ya sé que el DTF está al 1.56%. Yo ya lo tengo claro, ¿cierto? Entonces pongo 1.56%. Si el simulador no les funciona, hay que mirar si su computador es con puntos o con comas. Cada computador es distinto, entonces tienen que ensayar con los dos, si es con puntos o con comas. En el caso de mi computador es con coma. Entonces resulta que a mí me están dando una tasa del 8% fija y me están diciendo que me van a cobrar al 8% más DTF. Entonces a mí me toca hacer una acción con esa tasa. ¿Cuál es esa acción? Sumar la tasa. Entonces me toca sumar la tasa. Si yo la sumara derecho, me daría el 9.56, me daría una tasa inferior a la que realmente me están cobrando. ¿Por qué? Porque la tasa real que a mí me están cobrando es del 9.68%. Listo, de ahí sale ese dato. Este es un simuladorcito, este pequeñito acá es para sumar o restar, para sumar o restar tasas. Pero resulta que es al contrario, que a mí me dice la entidad financiera, yo le voy a prestar a una tasa del 8% y en el periodo 6 le voy a restar el 2% a esa tasa. Resulta que entonces yo ya no le voy a decir sumar, sino que le voy a decir restar. Quiere decir que a partir del periodo 6 a mí me van a empezar a cobrar sobre una tasa del 5.88% efectivo anual. Listo. Ese es el objetivo del simulador. Si tienen más dudas, me preguntan porque lo que quiero es que nos quede a todos claros, que nos sirva, que sea una herramienta útil para nosotros y que la podamos usar. Yo podría explicarles la fórmula financiera para restar y sumar tasas, la fórmula financiera para convertir tasas de nominal a efectivo anual, pero el objetivo es que más que aprender la fórmula, seamos capaces de aplicarla y que de manera sencilla, de forma práctica, podamos utilizar el simulador. Listo. Anders, si tenemos otra Perfecto, duda con el Víctor. tema, me cuentas. Con respecto a la herramienta, ya incluso el mismo doctor nos escribió que ya le había dado solución a esa dificultad que tenía en cuanto a la sumatoria o resta de las Ok, tasas, ¿sí? pero es para eso, es para aprender a Ajá. sumar y restar restas. Perdona, a sumar o Y restar a tasas. restar tasas, muy Puede bien. pasar, por ejemplo, que a mí me presten un crédito en el que me digan, vea, les voy a poner otro ejemplo. Resulta que a mí me prestó Bancolombia 200 millones de pesos y me dijo, Víctor, ese crédito te lo voy a prestar a una tasa del 10%. Normal, resulta que entonces a mí me cobraban el 10%. Y por situaciones de la vida, por condiciones de mercado, por retención, en fin, yo llamé y me dijeron, no, el banco ha decidido que a partir de tal fecha le va a restar 2 puntos a su tasa de interés. Entonces esa tasa de interés que me cobraban del 10% ya va a convertirse en una tasa del 7.84% porque a mí me restaron un 2%. Listo. Pero si fuera la inversa y no me están restando sino sumando, entonces esa tasa que me cobraban del 10 ya va a convertirse en una tasa del 12.20% efectivo anual. Listo. Perfecto. Víctor, ya una pregunta que nos hace el doctor Roberto y dice que tengo una deuda hipotecaria de 250 millones. Si consigo 150 millones, ¿es conveniente abonarlos a la deuda? ¿Y cómo hacerlo? Claro que sí, pues tendríamos que conocer todos los datos de la operación de crédito, ¿cierto? Para poder conocer un poco en medida la mejor, digamos, alternativa para el asociado. ¿Qué es lo conveniente, ¿cierto? Y para poder entender la operación, vamos a hacer un ejemplo
que puede servirle al doctor. Resulta que hoy debe 200 millones de pesos. Entonces el asociado revisa en su extracto, en el extracto que emite la entidad financiera y revisa qué plazo tiene pendiente. Resulta que la entidad financiera le dice que a ese crédito le faltan 40 cuotas. Y resulta que la tasa de interés de ese crédito fue del 0,77%, que ese banco me prestó a una tasa del 0,77% mes vencido, que eso equivale a una tasa del 9,64. El asociado cuando tenga la tasa, normalmente el banco le va a dar la tasa efectiva anual, pero como el asociado estuvo con nosotros en esta charla, ya va a saber convertir la tasa. Entonces, cuando el banco le dé esa tasa, que normalmente se la va a dar efectiva anual, usted va a ir a este simulador y la va a pasar a una tasa mes vencido, a esta tasita que hay por aquí, ¿cierto? Y esa es la tasa que va a colocar aquí en el simulador. Entonces resulta que hoy por ese crédito yo estoy pagando cuotas de, es un ejemplo obviamente, de 5.826.000 pesos. Entonces yo digo, bueno, ¿qué me conviene más? Mantener este plazo intacto, o sea, no tocarlo. Entonces vamos a ver qué me conviene más. Y lo que hago es que a ese capital que yo tengo le voy a restar el abono que yo haga. Obviamente con la premisa pues de que todo el capital, todo el recurso que yo abone se vaya a capital. Eso va a depender obviamente del banco. Si ya he pagado la cuota del mes, si me van a cobrar algún interés que no había pagado, en fin, eso lo tienen que revisar directamente en el banco. Entonces voy a hacer un abono de 150 millones de pesos. Entonces resulta que a mí me van a quedar 50 millones de pesos. Y cuando yo voy y reviso, la cuota a mí me bajó a 1.457.000 pesos. En condiciones normales hubiera pagado 31 millones de intereses, pero con este abono voy a pagar 7 millones. Me estoy haciendo un ahorro en este momento de más de 20 millones de pesos. Entonces, sí es conveniente el abono. Entonces, ahí es bien importante que hagamos los cálculos para saber, digamos, lo más conveniente. Lo mejor y lo más conveniente para hacer abonos de capital de obligaciones grandes es solicitar al banco. Si yo puedo mantener la cuota que venía pagando, entonces solicitarle al banco que ya no me deje esas 40 cuotas, sino que me deje, por ejemplo, 12 cuotas, me baje el plazo y me mantenga el valor de la cuota mensual. Entonces miren que eso hace que ese cliente ya se ahorre más intereses todavía porque ya va a terminar pagando solo en 12 meses 2.502.000 pesos de intereses. Entonces lo que yo les decía ahora es que lo más importante es que conozcamos cómo funciona nuestra operación de crédito en esa entidad para tomar la mejor decisión. Listo. Víctor, apoyándonos en la pregunta que hacía el doctor Roberto, la doctora Marjorie consulta que pues siempre será mejor abonar al crédito hipotecario o en algún momento el abono puede no ser lo más recomendable. Sí, totalmente de acuerdo. Van a haber momentos donde el abono no es recomendable. ¿Por qué? Porque es que los primeros meses yo si estoy haciendo abonos realmente no me va a bajar tanto y no me va a bajar tanto la cuota, el plazo. Y si el abono no es representativo tampoco es tan conveniente. ¿Qué es lo mejor para hacer abonos? Lo primero, tener un capital considerable, un capital importante. ¿Qué es un capital importante? Que mínimamente yo coja el valor de la cuota regular y la divida por 10. Cuando yo, perdón, la multiplique por 10. Cuando yo tengo un capital cercano a eso, puede ser conveniente hacer el abono. Si no, no es conveniente. Lo más conveniente ahí es yo ir haciendo ese ahorrito, ir haciendo, guardando ese recurso para hacer un abono siempre. El valor de la cuota multiplicado por 10. Claro, hay cuotas muy altas y yo puedo multiplicarlo por 5 y ya estoy teniendo una cuota considerable. Eso también va a depender de ese valor de cuota, pero entonces lo podemos dejar en un margen entre 5 veces el valor de mi cuota actual hasta 10 veces y de ahí pues en adelante obviamente. Y el mejor momento para hacer ese abono es cuando yo ya hubiese pagado la cuota del mes, ¿cierto? Ojalá el día siguiente para garantizar que de ese abono la mayor proporción se vaya para capital. ¿Para qué? Para que me disminuya o el plazo pactado inicialmente, plazo pendiente, o el valor de la cuota.
según yo, lo solicite con el banco. Aquí es bien importante, cuando se hagan abonos a capitales, a obligaciones, siempre hay que hablar con la entidad. No hay que hacer el abono y no informar, porque entonces la entidad lo que puede hacer es coger ese recurso y volverlo cuotas anticipadas. Anticipa cuotas, no me está, digamos, cumpliendo con mi objetivo, que es o disminuir el plazo o disminuir el valor de la cuota. ¿Cuál es el mejor momento para hacer abonos de crédito? Lo que les digo, después de haber pagado la cuota del mes y cuando el abono sea proporcional a ese valor de cuota, que sea representativo, que realmente impacte en el saldo que yo tengo en la obligación. ¿Listo? Muy bien. Víctor, y ahora que estamos hablando de, pues, o vamos a hablar de planes de amortización y los ejercicios de tasa que estamos haciendo, eh, hay dos preguntas bien específicas y son sugerencias. Por aquí no tenemos el nombre del doctor, pero nos dice, ¿cuál es la sugerencia? ¿Cuota variable o cuota fija? Y si se paga más intereses en la cuota fija. Eso es muy relativo, la diferencia es muy pequeña de pago de intereses, pero normalmente se puede pagar un poquito más de intereses en la cuota fija. ¿Cuándo es un plan de amortización conveniente para uno y para otro? Es difícil de, digamos, de dar una respuesta porque las necesidades son individuales. Miren que, digamos, en la siguiente diapositiva que nos atañe, yo aquí tengo el ejemplo de ese tema. Entonces, tengo dos planes de amortización. Tengo el plan de amortización fijo y tengo el plan de amortización variable. Cuando estoy hablando de planes de amortización fijo, estoy hablando de un plan de amortización de tasa fija, de cuota fija y de plazo fijo, ¿cierto? Dentro de los planes de amortización fija se pueden encontrar con una tasa variable, también puede presentarse. Esos son los planes de amortización que normalmente tienen los créditos del sector real. El sector real, háblese por ejemplo de obligaciones en Finandina, Banco Finandina que presta para carros, Financiauto, GMAP, estas entidades financieras que financian vehículos tienen un plan de amortización bien especial porque es un plan de amortización de cuota fija, tasa variable. Resulta que todos los meses me cobran la misma cuota, pero en la última cuota me cobran los intereses dejados de cobrar durante todo el tiempo del crédito. Ellos recalculan esos intereses. Si hay que cobrar de más o si hay que cobrar de menos, me los devuelven. Normalmente, esos créditos están ligados o a la DTF o al IBR. La DTF, ¿cierto? Que es un indicador de referencia para los títulos, que es el indicador de depósito de títulos fijos, de títulos valores, que normalmente es uno de los más utilizados, o tengo el IBR, que es el indicador de referencia del Banco de la República. Entonces, lo que hace la entidad es que en la última cuota, pues me cobra esos intereses dejados de cobrar. Y luego tengo los planes de amortización variable, donde el capital es constante, todos los meses pago lo mismo a capital, la tasa puede ser variable o puede ser fija y la cuota es variable. Aquí normalmente de entrada desde la primera cuota, la cuota es distinta todos los meses, es variable, va disminuyendo y normalmente aquí tengo una tasa indexada, lo que hablábamos ahorita, me cobran una tasa fija y una tasa variable. La tasa fija son unos puntos fijos y lo variable es ligado a un indicador. ¿Cuándo uno es más conveniente que el otro según mis necesidades? Si, por ejemplo, yo tengo un negocio financiero que se mueve según las fluctuaciones del mercado, según cómo se comporte el mercado, entonces puede ser conveniente tener un crédito a tasa variable. ¿Por qué? Porque mientras que el mercado se comporte de alguna forma, la tasa aumente, es porque a mí me está yendo bien, porque las condiciones del mercado son buenas, entonces de alguna forma voy a tener flujo de caja para pagar ese crédito. A la inversa, si el mercado se contrae, si el mercado está pagando muy poco por el recurso, entonces las tasas de interés del Banco de la República bajan, por consiguiente el IBR baja, por consiguiente la DTF, que es el indicador de referencia de los depósitos a término fijo, también termina bajando y eso hace que entonces obviamente a mí me cobren menos intereses. Entonces va a ser fija o variable dependiendo de mis necesidades. Obviamente un plan de amortización variable es interesante desde el punto de vista que el capital es constante. Cuando la cuota es variable y el capital mes a mes es constante, es conveniente. ¿Por qué? Porque estoy abonando siempre lo mismo al capital del crédito. Entonces, eso va a depender de la necesidad del cliente y de las condiciones de la oferta financiera que me entregue la entidad como tal.
Listo. Los costos en los planes de amortización, que aquí es bien importante, lo mencionábamos ahorita. Recuerden que todos los costos se vuelven tasa. El seguro de riesgo, que es el seguro que podemos encontrar de incendio, terremoto, el seguro del vehículo, todas esas pólizas que me cobran las entidades financieras. Luego tenemos los seguros de desempleo. Algunos bancos cobran seguros de desempleo por esa obligación. Eso quiere decir que a mí me cobran ese seguro dentro de la cuota y si yo me quedo desempleado por 3, 4, 5, 6 meses, ese seguro, esa póliza va a cubrir las cuotas de ese crédito. Yo no voy a incurrir en mora. Tenemos los seguros de vida, en este caso, en el caso de fallecimiento, enfermedades graves, enfermedades incapacitantes, pues la compañía aseguradora asume ese crédito. Todos estos seguros, el ejercicio que hacíamos ahora, ¿qué pasa? Que se convierten en tasa, que es bien importante tener eso en cuenta, pues porque yo lo que estoy haciendo ahí es que cada vez estoy encareciendo más ese crédito y eso no me permite a mí de alguna forma, pues obviamente tener un flujo de caja que me impacte. Entonces, por eso hay que hacer muy bien esa relación y conocer muy bien cómo se comporta eso. Ahora entonces vamos a ir al simulador y vamos a ir a una pestaña que tenemos acá, que es la tercera, que es la pestaña que nos habla de cómo saber cuánto me van a pagar a mí por un título valor, para conocer un poquito también eso. El título valor causa a tasas de interés, obviamente como les explicaba ahora, efectivo anuales, pero va a causar la tasa de interés según yo haya solicitado. Entonces él se vuelve una tasa periódica. Vamos a hacer el ejercicio. Resulta que vamos a abrir un CDT en Comedal de 20 millones de pesos, porque en Comedal obviamente nos van a pagar muy bien esos títulos, ¿cierto? Y yo voy a abrir ese CDT a un plazo en días de 180 días. 180 días. La fecha del vencimiento él ya me la trae y él me pregunta, ¿usted cómo quiere que le paguemos esos intereses? ¿Quiere que se los paguemos únicos, o sea, al final del crédito, al final, perdón, del título, cuando se venza o mensualmente? O sea, todos los meses me van a ir consignando esos intereses. ¿De qué va a depender eso? De mi necesidad. Si yo estoy abriendo este CDT porque yo todos los meses quiero esa goterita, pues entonces lo hago así. Aquí es bien importante tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que yo dentro de esos 6 meses, si yo elijo la opción de pago mensual, voy a recibir los 20 millones completicos. Y dentro de 6 meses, pues el costo de oportunidad del dinero va cambiando, va disminuyendo y no voy a hacer lo mismo con esos 20 millones, no lo puedo invertir igual. Entonces, tener en cuenta que en la medida de lo posible, lo mejor siempre fuera que fuera pago único, pago al final. Luego él me dice cuál es la tasa de interés efectiva anual que la entidad financiera me está ofreciendo. Digamos que esa entidad me ofrece una tasa del 4%. La tasa periódica con la que a mí me van a pagar esos 20 millones va a ser del 1.98. ¿Por qué? Porque yo estoy eligiendo 180 días, pero a mí me están ofreciendo una tasa efectiva anual. Si yo quiero que me paguen la tasa completa, pues entonces le tengo que dar acá 360 días. ¿Para qué? Para que me pague la tasa exactamente igual. Miren que sí me paga ahora el 4, pero lo vamos a seguir dejando con 180 días para fines educativos en este ejercicio. Resulta que entonces a mí me van a pagar en rendimientos 390.600 pesos. Si mi rendimiento diario es mayor a 1.500 pesos, a mí me van a hacer retención en la fuente. La entidad financiera tiene la obligación de cobrarme a mí esa retención en la fuente. Esa retención en la fuente es un anticipo de renta que ustedes cuando hagan la declaración de renta se pueden descontar. En este caso es del 4%. Me van a cobrar 15.600 pesos. El rendimiento total que a mí me pagaron fue de 374.000. Quiere decir que el valor futuro de esa inversión de 20 millones va a ser de 20.374.000 pesos. Aquí es cuando les decía, pues el dinero en el tiempo no va a perder valor, pues porque obviamente a mí me van a pagar. Y vamos a hacerlo a la inversa. Resulta que yo ya no pedí que fuera al final, sino que mensualmente me lo pagaran. Efectivamente, mensualmente me van a pagar 64.476 pesos. Pero ¿qué pasa? Que al final del periodo yo voy a recibir los 20 exactos. No hubo capitalización, mi capital se quedó constante y ahí es importante tener en cuenta que
dentro de 6 meses, dentro de un año, esos 20 millones no van a tener el mismo poder adquisitivo, no van a tener, digamos, la misma capacidad para comprar bienes de consumo, bienes de inversión. Entonces es importante que tengamos eso en consideración. Y por último, vamos a tocar un tema bien importante que yo creo que a todos obviamente nos va a servir y es entender cómo funcionan los proyectos. Ahorita una sociedad nos hacía esa pregunta de cómo o de qué era lo mejor para tener un proyecto y cómo calcular si el proyecto era rentable o no era rentable para lo que en ese momento como tal yo quería. Entonces resulta que en la evaluación financiera de proyectos, para poder nosotros hallar y tomar la mejor decisión en un proyecto de inversión, eso se hace mediante un mecanismo. Hay muchos otros, pero en este caso en matemática financiera yo les voy a recomendar este mecanismo, es la evaluación de proyectos mediante flujos de caja. Es entender cómo se comporta un proyecto. Y la realidad es que todos los proyectos se comportan mediante flujos de caja. Tenemos un valor inicial, ¿cierto? Que es el valor de inversión, los valores que me va generando el proyecto, que son los retornos de ese proyecto, y desafortunadamente puede darse que dentro de la operación yo tenga que hacer más adiciones de capital. Eso como tal me va a generar unos resultados que me van a dar a mí un dato de si es o no rentable ese proyecto. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces vamos a ir a la última pestaña que nosotros tenemos en el simulador, que es el que dice flujos de caja y BNA, que significa valor neto actual. Entonces resulta que a mí, la doctora ahorita nos hacía una pregunta que si ella prestaba una plata en una entidad financiera a una tasa X, y cómo podría ella saber si ella lo invertía en un proyecto, si era rentable o no. Entonces vamos a hacer el ejercicio de la siguiente manera. Resulta que a mí el banco X me prestó un crédito que me cobra una tasa de oportunidad, ¿cierto? Una tasa efectiva anual, siempre efectiva anual en este caso del 10%. Y resulta que entonces, ese es mi costo de oportunidad, el 10%. Y resulta que yo voy a hacer un proyecto que voy a invertir con unos amigos a un plazo de 12 meses. 12 meses va a durar ese proyecto, ¿cierto? Entonces, yo a ese proyecto le tengo que meter un recurso. Cuando yo entro un recurso, estoy haciendo entonces un egreso a mi flujo de caja de 50 millones de pesos. Esa es mi inversión inicial en este proyecto, ¿cierto? Y resulta que mensualmente ese proyecto va a requerir inversión pues, o sea, para administrar el proyecto, para de alguna forma surtir los costos, dependerá pues obviamente las necesidades de 800.000 pesos. 800.000 pesos yo voy a tener que estar o invirtiendo o de lo que el proyecto genere, yo le tengo que estar metiendo 800.000 pesos. Y esos 800.000 pesos pues se los tengo que meter fijos durante esos 12 meses. Pero ese proyecto me va, digamos, a tener unos egresos dentro de los movimientos de 620.000 pesos. 620.000 pesos van a ser los egresos de ese proyecto que voy a tener que estar alimentando durante todos los meses. Entonces, durante los 12 meses. Resulta que mi costo de oportunidad fue del 10%, pero ese proyecto no va a generar una rentabilidad porque ese proyecto va a tener una tasa interna de retorno menor a la tasa que me van a mí a cobrar, la tasa de oportunidad. Y en este caso además es negativa. ¿Por qué? Porque es una tasa del menos 31%. Obviamente el valor futuro de esa plata que yo invertí de 50 millones de pesos prácticamente se pierde en el tiempo. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo valor. O sea, ese dinero ni siquiera me va a ganar más dinero. Entonces, este proyecto como tal no es rentable para usted comparado con la tasa de oportunidad. Así la tasa de oportunidad en este proyecto fuera cero, el proyecto sigue sin ser rentable. ¿Por qué? Porque en este momento los flujos de caja del proyecto no son suficientes para cubrir la necesidad del mismo. Entonces vamos a cambiar este proyecto y vamos a decir que ya mi inversión inicial no va a ser de 50 millones de pesos, sino que va a ser de 5 millones de pesos.
y que ese recurso yo lo voy a encontrar en una entidad financiera que mi costo de oportunidad va a ser del 7% efectivo anual. Quiere decir que el valor neto actual del recurso es en este momento, de 3.570.000 pesos. Estoy destruyendo valor. Al cabo de esos 12 meses, esos 5 millones de pesos que yo tengo destruyen valor. El proyecto en este momento no es rentable. Miren que el proyecto destruye valor. O sea, el proyecto sigue sin ser rentable. Ese valor inicial que yo estoy teniendo, ese egreso comparado con los ingresos del producto, con los ingresos del proyecto y los egresos, sigue sin ser rentable. O sea, todavía este no es un proyecto rentable para mí. Incluso acá, si yo bajo la tasa esperada, vamos a comparar. Si mi tasa fuera del 4, el proyecto sigue sin ser rentable. Entonces, aquí es bien importante tener en consideración eso porque eso nos va a permitir conocer cuándo los proyectos de inversión son rentables. Vamos a hacer ahora entonces uno diferente. Yo invierto los mismos 50 millones de pesos, pero mensualmente ese proyecto me va a generar 1.500.000 de ganancia, ¿cierto? Y me lo va a generar ¿por cuánto? Espérenme acá. Me lo va a generar ¿por cuánto? Por esos 12 meses que yo tengo. Tengo 12 meses en el que yo voy a estar, digamos, de alguna forma invirtiendo y que los egresos van a ser de 400.000. Vamos a ponerlo 250. Y que mi tasa de oportunidad en este caso va a ser del 8, del 6%. En este caso, este sigue sin ser un proyecto rentable. ¿Por qué? Porque los flujos de caja que yo voy a invertir comparado con mi inversión no van a ser capaces de surtir la necesidad de ese proyecto. Por eso es tan importante conocer exactamente cuándo es el mejor momento de inversión. Mire aquí la diferencia. Si, por ejemplo, mi inversión fuera de 5 millones de pesos, estos fueran los ingresos y estos fueran los egresos, ese proyecto ya sí es rentable para mí. ¿Por qué? Porque el valor futuro de ese recurso va a ser superior al valor de la inversión, porque el valor neto actual es superior a la inversión y porque la TIR del proyecto es positivo. Entonces, cuando nosotros tengamos un proyecto de inversión, lo primero que tenemos que hacer es comparar en flujos de caja la capacidad de generación de efectivo del proyecto para saber si es conveniente o no es conveniente para nosotros. No sé si de pronto, Ander, en este tema, que es obviamente uno de los más álgidos, tenemos inquietudes y las podemos ir resolviendo. Víctor, en estos momentos solamente tenemos una inquietud por parte de la doctora Blanca y la doctora nos pregunta en este caso que si uno hace un crédito hipotecario, ¿es una buena opción de sacar la póliza contra incendio con una entidad de seguros para que no se convierta en tasa? Sí, es conveniente y obviamente si yo estoy teniendo esa, digamos, esa póliza de diseño de terremoto con un tercero que me cobra una tasa más baja, pues eso me permite de alguna forma reducir costos. Pero la mejor opción es que si yo compro en una entidad, si yo, perdón, tengo mi vivienda, el crédito hipotecario es en una vivienda, en un edificio donde la copropiedad como tal tiene la obligación de tener una póliza de incendio y terremoto, eso me va a permitir a mí endosar esa póliza y ahorrarme ese recurso. Entonces, lo primero que debo hacer la consulta es, si yo vivo en una unidad residencial, esa unidad residencial tiene la obligación de tener esa póliza. Si yo cuento con esa póliza, lo que voy a hacer es que voy a ir a esa entidad financiera, voy a solicitar el endoso de esa póliza. ¿Para qué? Para que yo se la entregue al banco y el banco me deje de cobrar esa póliza de incendio y terremoto. Y eso hace que yo me gane ese recurso y obviamente la tasa que me ofrecieron sea una tasa que exactamente se mantenga porque no me están haciendo cobros adicionales. Esa sería la mejor opción, pero la otra opción de endosarla también es muy beneficiosa. Por ejemplo, en un crédito de vía de deudores, normalmente por 30 millones de pesos, yo hago el cálculo que me pueden estar cobrando a mí 25.000 pesos mensuales. Si yo compro una póliza de vida de deudores en una entidad, en una compañía de seguros,
por una anualidad me cobran más o menos 47.000 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces yo me estoy ahorrando un recurso importante porque yo endoso esa póliza y a mí el banco me debe dejar de cobrar esa póliza perdón, en este caso de vida deudores, y eso es digamos, es una disminución. Entonces, lo primero que hay que conocer es todos los costos que tiene la obligación, que me están cobrando, revisar en detalles extracto, saber cuáles son los costos. Si los tenemos claros, lo que hacemos es traerlo a este simulador que tenemos acá, lo convertimos en tasa, ¿cierto? Y eso nos permite saber si lo que yo estoy pagando, obviamente, hace que mi crédito esté encareciéndose permanentemente, si hace que lo que yo estoy pagando, obviamente, haga que yo pague más de lo que debería y cómo puedo hacer para ahorrar. Muy bien. Víctor, con respecto a la proyección o al manejo del simulador de flujo de caja, no tenemos inquietudes, ¿sí? Hay una inquietud que presenta la doctora Diana y nos dice, ¿es rentable hacer inversión en moneda extranjera a través de un crédito de libre inversión? Pues realmente no es rentable, por lo menos no en el momento actual, porque obviamente el peso está muy devaluado frente a la mayoría de monedas internacionales. Y eso hace que yo esté haciendo una inversión en dólares, pero esté pagando en pesos. Entonces puede pasar que la inversión en dólares para mí sea muy efectiva desde el punto de vista que permanentemente el dólar pues esté al alza, y eso hace que obviamente la retribución que yo reciba pues es en dólares y yo estoy pagando el crédito en pesos. Ahí sería ideal, pero es que como el dólar es tan volátil y en la medida que el dólar empiece a bajar, pues obviamente yo voy a tener que seguir asumiendo la deuda en pesos constantes, mientras que mi inversión empieza a bajar. Entonces ahí hay que conocer bien cuál es la rentabilidad, cómo va a ser esa rentabilidad, y si es una rentabilidad obtenida al final del periodo, no es conveniente. ¿Por qué? Porque digamos, de alguna forma suspendido en el tiempo al comportamiento del dólar. Pero si a esa inversión me está liquidando periódicamente, mensualmente, digamos, o puede ser beneficiosa. ¿Por qué? Porque yo estoy convirtiendo esos dólares en pesos, pago el crédito en pesos y lo que me queda es el diferencial de ganancia. Perfecto, Víctor. Ya creo que tenemos la última inquietud que presenta un asociado y nos dice, en cuanto a los créditos de vivienda, ¿cuál es mejor, el hipotecario o el leasing? Esa es una pregunta que siempre en todas estas actividades nos Sí, hacen. es cierto. Eso es un tema muy relativo, va a depender de las necesidades de cada persona. Hoy por hoy, como está el leasing habitacional y el crédito de vivienda tradicional, que es el hipotecario, las condiciones son muy similares. La única diferencia es que la tenencia del bien, pues no es directamente de quien tiene uso y su fruto de la vivienda, porque él es un arrendatario financiero. Principales diferencias: que el leasing habitacional me presta un poco más que el crédito de vivienda tradicional, y eso hace que cuando yo no tenga el valor de la cuota inicial completa, pues tengo un margen de ganancia, digamos, de alguna forma, porque voy a poder acceder mucho más fácil al crédito. Desventaja: la tasa del leasing podría llegar a ser un poco más alta que la tasa del crédito tradicional, que el crédito hipotecario. Siguiente desventaja: si yo me atraso en un crédito hipotecario, a mí me tienen que hacer todo un proceso jurídico para poder, digamos, embargar, rematar la vivienda, en fin, es un proceso largo y complejo. Entonces es un periodo de tiempo en el que yo tengo. ¿Para qué? Para poder negociar, reestructurar la obligación, buscar alternativas y evitar que eso pase. Mientras que con el leasing habitacional, a partir de la tercer cuota vencida, hacen restitución de inmueble. O sea, la entidad financiera me puede desalojar a partir de la tercer cuota vencida y yo lo pierdo todo. O sea, esos 3, 4, 5, 6 años que yo había pagado ese crédito, los pierdo por completo. ¿Por qué? Porque el banco hizo restitución de inmueble y yo, como soy arrendador financiero, simplemente me voy porque yo ya no tengo relación alguna, porque ya no hay un contrato de arrendamiento vigente. Por temas tributarios, no es mucho el tema de la ganancia, porque incluso
de alguna forma puedes tener más ganancia, pues porque igual de todos modos en los dos casos tú te puedes distribuir, perdón, deducir ese interés que pagaste. Entonces en los dos tienes ventajas. En el patrimonio, mucha gente dice, es que yo tengo ventajas porque ese crédito de leasing no lo tengo que reportar en el patrimonio, pero es que en Colombia la renta se paga o el impuesto a la renta se paga por la renta líquida, por lo que renta líquidamente digamos, mis ingresos, o sea, cuánto de mis ingresos se vuelve liquidez y cuánto de mis ingresos realmente es líquido. Yo no pago impuesto al patrimonio si mi patrimonio no supera ciertos topes. Entonces, el patrimonio es un mito frente al tema de la declaración de renta, porque la gente cree que al tener más patrimonio, más interés paga. No, más renta paga. Yo pago más renta si tengo más ingresos líquidos dentro del periodo fiscal que estoy declarando. Obviamente, si yo tengo muchísimo patrimonio, pues entonces ya tengo que pagar impuesto a la riqueza y otra serie de impuestos. Muy bien, Víctor. El doctor Gabriel nos está haciendo una pregunta que pues no viene propiamente con respecto a, a nuestro encuentro, pero él dice que si le podemos aclarar la diferencia entre el periodo de gracia y de capitalización. Claro. Digamos que el origen de las capitalizaciones normalmente pueden ser los periodos de gracia. ¿Qué es capitalización? Para que separemos los dos conceptos y luego los podamos unir. La capitalización quiere decir que sobre ese capital inicial, como les decía ahora, que es el valor inicial o el valor presente del dinero, eso va a generar unos intereses. ¿Cierto? Y esos intereses me los van a sumar al capital. Entonces quiere decir que el valor inicial es 100 pesos, pero al siguiente mes generó de intereses 20 pesos. Al mes siguiente a mí me van a cobrar intereses, no por los 100, sino por los 120. Y al siguiente mes me van a cobrar intereses no por los 120, sino por los 140, que son los 20 del primer mes, los 20 del segundo mes. Entonces, esos son los intereses capitalizables, ¿cierto? Eso es un tema. Los periodos de gracia son tiempos muertos dentro de una obligación en la cual yo no pago intereses y capital, o solamente no pago intereses, o solamente pago capital. Eso dependerá de la negociación. Cuando estos dos conceptos se unen, cuando yo tengo una obligación financiera durante un tiempo y a mí me ofrecen un periodo de gracia de capital, en el cual yo no voy a pagar capital en ese mes y tengo que pagar intereses, pero esos intereses no me los van a cobrar mensualmente, sino que esos intereses me los van a ir guardando en una bolsita y esa bolsita las van a guardar en una que se llama saldo de capital del mes anterior y quiere decir que todos los meses me van a liquidar intereses con el saldo del capital del mes anterior más los intereses del periodo de gracia no cobrados que se convierten en capital, se vuelven intereses capitalizables. Y ahí es donde los dos conceptos se unen. Listo. No sé si de pronto tengamos otra inquietud, Ander, que queramos resolver. La Muy bien. invitación está abierta a que utilicemos el simulador. Estamos prestos a resolverles todas las inquietudes. Anderson les ha compartido el documento desde uno de nuestros correos institucionales. Cualquier duda que tengamos, estamos ahí para resolverla. Lo que queremos es que le demos un buen uso a este documento, que nos sirva como insumo, que entendamos cómo se comporta el dinero, que sepamos qué es la matemática financiera y cómo de alguna forma hace que el dinero pierda o gane valor en el tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Conociendo estos conceptos y aplicándolos en este documento. Este es un pequeño extracto, es un documento básico. Esto tiene muchísima información más, digamos, adentro que luego podríamos tocar, pero lo que queremos acá es que de manera básica, de alguna forma, suena un poco light, podamos tener conceptos para tomar decisiones financieras. Muy bien. Y hablando precisamente de esas decisiones financieras y cómo nosotros podemos identificar esa capitalización de nuestros recursos, ya tenemos una última pregunta para que cerremos nuestro espacio en la noche de hoy, Víctor, y la hace la doctora Diana. Cuando tengo un título valor por X tiempo y lo quiero renovar, ¿me pueden bajar la tasa de interés?
Sí, puede suceder eso, es completamente factible. Recuerdan, y aquí me voy a devolver, Ander, y me parece bien importante esa pregunta que nos hace la doctora. Recuerdan que aquí hablamos de tres pilares básicos cuando hablábamos del uso del dinero, que teníamos la inflación, teníamos la oportunidad y teníamos el riesgo. Hablamos que la inflación, pues obviamente nos dice cómo se comporta el dinero en el tiempo, si pierde o no poder adquisitivo, pero existe la oportunidad. ¿Qué pasa? Que la oportunidad del dinero me permite a mí entender en el momento del tiempo si esa tasa de interés que a mí me van a pagar va a ser más baja o más alta con relación a la última tasa. ¿Qué es el costo de oportunidad? La situación económica del país en este momento es que las entidades financieras están en exceso de capital. Es un ejemplo. O sea, tienen mucho capital todas las entidades financieras. Quiere decir que el costo de oportunidad para mí va a ser muy bajo. ¿Por qué? Porque las entidades me van a pagar mucho menor interés que el que me hubiesen podido pagar hace 6 meses. Por ejemplo, hace un año, un poco más de un año, antes de iniciar la pandemia, que ya cumplimos un año de tener, las tasas de interés del Banco de la República estaban por encima del 5%. ¿Eso qué hacía? Que el costo de oportunidad del dinero en el mercado fuera alto. Entonces, si yo tenía títulos valores en ese momento a plazos de un año, hoy estoy recibiendo una muy buena rentabilidad. ¿Por qué? Porque de alguna forma el costo de oportunidad en ese momento era muy alto, pero hoy la tasa de interés está supremamente baja. Ahorita les decía que tenemos una tasa de referencia aproximada del 1,56. Entonces quiere decir que mientras que hace 6 meses me pagaban el 5, si hoy renuevo ese título, probablemente no me vayan a dar el 5, me vayan a dar el 3,2, el 2,8, dependiendo del plazo. ¿Por qué? Porque el costo de oportunidad me dice que hoy por hoy el recurso vale menos dinero, porque en el mercado hay exceso de capital, hay una, digamos, una incertidumbre en la economía, no hay unas condiciones apropiadas para la inversión. Muy bien, Víctor. En este caso, pues ya hemos dado respuesta a las inquietudes presentadas por parte de nuestros asociados en nuestro encuentro de hoy. Les recordamos a todos que al correo electrónico que ustedes tienen registrado con la cooperativa, les estaremos enviando el día de mañana nuevamente este archivo, esta herramienta que nos regaló Víctor en el día de hoy, las memorias del encuentro, el link de la grabación de este encuentro también y la encuesta de satisfacción para tenerlo muy presente. Víctor, un agradecimiento muy especial y un último comentario para cerrar. No, muchas gracias, de verdad que les agradezco mucho. Sentí mucha participación, con agrado veo que todos prácticamente se quedaron hasta el final. La cooperativa es una entidad de puertas abiertas para todos los asociados. Educarlos financieramente es uno de nuestros pilares fundamentales. Desde el comité de educación, desde la jefatura de Anderson, se viene trabajando muy fuertemente en todo un proyecto de renovación educativa para los asociados. Estos talleres tienen ese objetivo. Es un agradecimiento muy especial. Espero que las herramientas que hoy estamos tocando les sirvan y que obviamente para todos de alguna forma contribuyan a la toma de decisiones financieras de manera consciente. Muchísimas gracias.